Jóvenes cachimbos, buenas tardes, los saluda el profesor Rolando Rocha de Habilidad Verbal. Retomamos entonces el desarrollo temático y el día de hoy continuamos con el texto argumentativo. Previamente, la semana anterior habíamos desarrollado algunos ejercicios sobre la estructura de la argumentación y el día de hoy lo que corresponde es evaluar de manera muy puntual el tema de falacias. Hoy día vamos a desarrollar en rigor cuáles son las falacias más conocidas y vamos a abordar algunos ejercicios muy puntuales al respecto para que puedan tener más o menos en claro cuando estamos frente a estas afirmaciones movidas por las emociones. Una falacia justamente es eso, ¿no? En el ámbito de la argumentación uno tiene que ser bastante claro en cuanto a cómo teje la argumentación, el hilo de la argumentación. Las aseveraciones tienen que ser lógicamente compactas, pero además uno puede contar con evidencia empírica también cuando el tema de discusión así lo amerita. Sin embargo, es posible encontrar en el ámbito de la discusión el uso justamente de falacias en la argumentación. La persona entrenada sabe a la perfección que está frente a una falacia en concreto, pero es posible que las personas que no están entrenadas en este tema puedan asumir que lo que se está afirmando sea más bien válido desde el punto de vista lógico, ¿no? Es lo que vamos a intentar el día de hoy cubrir temáticamente. Vamos a ver algunos ejemplos de falacias conocidas que de hecho no son las únicas, hay un conjunto de falacias muchísimo más amplio, ¿no? Han precisado de una serie de viñetas que van a servir para reflejar, creo yo, de manera aproximada lo que es una falacia. Una falacia en rigor puede ser un poco más compleja, ¿no? Pero, ya que estamos en un nivel preuniversitario, las principales falacias van a ser esgrimidas aquí. ¿Qué entendemos por falacia en el ámbito de la argumentación? En principio, la falacia es un procedimiento que no debemos usar, a no ser que el objetivo de la discusión sea ganar la discusión, y eso sea todo, no ampliar nuestro marco de conocimientos o mantener una discusión edificante. Si el objetivo es ganar una discusión, el uso de falacias puede servirnos siempre que el público objetivo que escuche, ¿no es cierto?, nuestra deliberación sea un público no entrenado en el ámbito académico. Pero en el texto escrito, ya que puede haber una retroalimentación muchísimo más lenta pero también más activa, debemos evitar, por supuesto, debemos cuidar no utilizar falacias, porque eso hace de nuestra argumentación inconsistente. Entonces vamos a empezar con las falacias más conocidas. Las falacias son recursos en realidad sancionables, si uno quiere articular una argumentación sólida, y están movidos por las emociones. Voy a colocar simplemente un ejemplo puntual. Por ejemplo, cuando uno ataca al dialogante, la persona con la cual está discutiendo, utiliza una falacia ad hominem. Cuando uno tilda de ignorante a alguien, por ejemplo, cuando lo tilda de terruco, lo tilda de facho, lo tilda de guachafo, en el ámbito de la discusión, eso es simplemente una falacia ad hominem, ¿no? Y lo que se está discutiendo es una cuestión trivial, que probablemente tenga que ver con algún atributo de la persona, pero no el meollo del asunto, que son los argumentos que la persona está esgrimiendo. Hay falacias y falacias, o sea, hay falacias ad hominem muy sutiles. Uno tiene que estar muy atento acerca de cómo se utilizan. Lo grosero y grotesco es utilizar el insulto directo, ¿no? Pero es una falacia que tenemos que evitar y es una falacia muy conocida. Vamos a empezar entonces justamente con esa falacia a continuación. Vamos a revisar algunas de las viñetas y vamos a colocar algún ejemplo adicional si acaso es menester. Bien, entonces aquí en el cuadernillo, mis queridos cachimbitos, tenemos un caso de falacia ad hominem. Dice, alguien que viste tan mal no puede tener razón. En realidad, la falacia consiste en no cuestionar el argumento, sino más bien cuestionar a la persona, por alguna razón, ¿no? La persona, digamos, reniega mucho, por ahí ha sido enjuiciada, no terminó el colegio. Ese tipo de afirmaciones que atacan a la persona pero no impugnan el argumento es una falacia ad hominem. Probablemente uno pueda verse sorprendido por ese tipo de falsa argumentación y pensar que en efecto se cuestiona el argumento, ¿no? Ese es para una persona no entrenada. Y aquí justamente el ejemplo nos da alguna pista acerca de eso, ¿no? Alguien que dice tan mal no puede tener razón. Acá se está atacando a la persona en rigor, ¿no? Continuemos con las falacias que han planteado esta semana. El argumentum ad populum es una falacia también muy utilizada, que consiste en atribuir la validez de una afirmación en el hecho de que es aceptado por mucha gente, ¿no?
Entonces uno puede decir, bueno, la Tierra es plana porque todos piensan así, la Tierra es plana porque la mayoría lo cree, la mayoría lo piensa, la mayoría lo asume, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y entonces esta falacia consiste en atribuirle la validez a una afirmación en el hecho de que muchas personas la aceptan y por supuesto que la mayoría no es garantía de nada en absoluto. Finalmente, la mayoría puede estar completamente equivocada, así sea una persona nada más que piense lo contrario. Ya que todos respaldan una afirmación, entonces todo el mundo me da el sustento para decir que esta afirmación es sólida y válida. Esa es una falacia ad populum, ¿no? Aquí tenemos el siguiente ejemplo, redonda, todo el mundo sabe que es plana, ¿no? Todo el mundo es la mayoría. Eso es una falacia muy utilizada, por ejemplo, por Vargas Llosa para defender las corridas de toros, ¿no? En realidad su defensa de las corridas de toros están plagadas de falacias y uno podría fácilmente reconocerlas y en consecuencia definir que no hay pues propiamente una estructura argumental ahí. Luego tenemos el argumentum ad verecundiam, que es la apelación a la autoridad, pero aquí hay que tener un poco de cuidado, ¿no? En realidad uno puede incurrir en el uso de una falacia de autoridad o falacia ad verecundiam en dos casos. El primer caso tiene que ver con utilizar a una persona autorizada en un tema que no es de su competencia, ¿no? Por ejemplo, estoy discutiendo sobre un tema de economía y utilizo, se me ocurre ahorita, no estoy seguro, a Stephen Hawking para defender una postura económica. Bueno, Stephen Hawking es una persona reputadísima en el ámbito de la física, pero no es una autoridad en temas de economía, ¿no? Y a la inversa también, no utilizo un economista para hablar sobre temas de física, es impertinente. Entonces, en este caso, la falacia ad verecundiam, o la apelación a la autoridad, implica utilizar para argumentar o para validar una afirmación, ¿no? Lo que afirma una persona en un ámbito que no es de su competencia. Y aquí hay, digamos, una viñeta ilustrativa al respecto, ¿no? Como novela de literatura recomiendo el vino tinto para combatir la caspa, ¿no? Entonces, puede ser novel de literatura, pero eso no te da ninguna herramienta técnica al menos para poder, por ejemplo, prescribir algo, ¿no? Contra algún tipo de padecimiento en concreto. Y el otro caso de falacia verecundiam es cuando se utiliza en efecto la afirmación de una persona autorizada en el ámbito que es de su competencia, pero la persona no ha publicado en rigor esta aseveración, ¿no? Bueno, lo dijo Mario Vargas Llosa, pero me lo dijo personalmente. Bueno, no hay una publicación formal, en consecuencia también se estaría utilizando este tipo de argumento. Luego, el argumentum ad baculum es la apelación a la violencia, ¿no? La apelación a la amenaza para persuadir. Se suele utilizar esto cuando existe una relación vertical usualmente, ¿no? Entre las personas que están dialogando, discutiendo. Yo tengo la razón y si acaso tú no estás de acuerdo conmigo, prepárate para quedarte sin empleo, por ejemplo, ¿no? Es la apelación a la violencia o a la amenaza la que finalmente define este tipo de falacia en la argumentación. Nuestras mamás siempre han utilizado este recurso de intimidación. Atrévete a salir de la puerta para que veas lo que te va a pasar. Eso, por ejemplo, es una apelación a la amenaza o a la violencia, ¿no? Así que la conocemos muy de cerca. La del argumentum ad baculum, entonces, es un tipo de falacia, no se debe utilizar la intimidación cuando uno discute. Aquí, por ejemplo, también es una caricatura, así que hay que tomarlo como eso, ¿no? Es simplemente una cuestión que nos aproxima un poco a la falacia en rigor. Sin duda elige usted la mejor opción. Y bueno, está con un bate de béisbol, ¿no? Libremente, dice, le recuerdo. Probablemente eso suele ocurrir con muchos periodistas que manejan una línea editorial con la que no están conformes, ¿no? Pero tienen que hacerlo porque eventualmente podrían quedarse sin empleo. Seguimos con la falacia post hoc ergo propter hoc, falacia que consiste en la relación, es una relación abusiva de causa-efecto, ¿no? La falacia post hoc ergo propter hoc la suelen utilizar los supersticiosos, ¿no? Me ha ido mal hoy día y es porque he visto al gato negro. Bueno, esta relación es una relación falsa de causa-efecto. Y ahí estamos incurriendo en este tipo de falacia. Entonces, por ejemplo, uno puede decir, bueno, los tornados ocurren porque no rezamos, ¿no?
Y bueno, hay una falsa relación causa-efecto ahí. Entonces, cuando establecemos ese tipo de relación abusiva en causa-efecto, no hay propiamente una causa que deviene en un efecto real, entonces estamos frente a la falacia post hoc propter hoc. Post hoc ergo propter hoc. Y entonces, lo que ustedes van a hacer es, cada vez que se encuentren en el ámbito de las supersticiones, ¿no? Es porque están incurriendo o utilizando este tipo de falso argumento. Claro que no hay tigres, dice, porque puse mi amuleto antitigres por aquí. Es en realidad una relación abusiva, se encuentra aquí en una oficina. En una oficina no tendría por qué haber tigres, ¿no? Por aquí estamos frente al argumento ad ignorantiam, que es la apelación al desconocimiento respecto de algo, o a la carencia de pruebas respecto de algo, para validar una posición, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, los unicornios existen. Esa es una afirmación. Y entonces yo le digo, bueno, ¿cuál es la evidencia empírica de que existen los unicornios? La persona podría replicarme, pero bueno, no hay tampoco pruebas sobre lo contrario. Y como no hay pruebas sobre lo contrario, entonces es verdad que los unicornios existen. Esa es una falsa argumentación, es en realidad una falacia, con la cual se recurre el desconocimiento o la falta de pruebas para validar una posición, ¿no? Y aquí justamente lo plantean en estos términos: el sol es hueco. Como no puedes probar lo contrario, la afirmación el sol es hueco es verdad. Argumentum ad ignorantium. El argumentum ad antiquitatem es una falacia muy conocida y que está vinculada con la apelación a la tradición, ¿no? Que también es una falacia que utiliza Mario Vargas Llosa para validar las corridas de toros, ¿no? Es una fiesta arraigada, muy antigua. Bueno, cuando apelas a la antigüedad o a la tradición, con total seguridad estás frente a la falacia ad antiquitatem. Y en el caso de la falacia de antiquitatem ha servido, ¿no es cierto?, para poder validar muchos prejuicios, para poder sustentarlos y que estos permanezcan, ¿no? Por ejemplo, pienso yo en el hecho de que la mujer no vote o que no vaya a la universidad. Bueno, pero si toda la vida ha pasado esto, decían los que se oponían justamente a que la mujer asista a la universidad, la mujer además está tranquila en la casa, con sus labores domésticas, ¿para qué la vas a mandar a la universidad? Lo mismo pensaban los esclavistas, ¿no? Bueno, yo soy esclavista porque así ha sido siempre. Es la apelación a la tradición, al statu quo, y esa es una falacia, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo estoy en contra, se me ocurre ahorita, de las pastillas anticonceptivas porque toda la vida no se ha utilizado, se ha seguido el método del ritmo, cualquier otro método anticonceptivo, entonces las pastillas anticonceptivas no deberían utilizarse. Estoy apelando nuevamente a la tradición o a la antigüedad. Muy bien, son en realidad pocas falacias, ¿no? Hay otro tipo de falacias, hay muchísimas falacias en realidad, la petición de principio, por ejemplo, entre otras, ¿no? Pero han colocado las más simpáticas y las más sencillas, además. La de, por ejemplo, el argumento circular, el hombre de paja, hay muchas falacias en rigor, incluso las nuevas tecnologías han derivado en una falacia en la argumentación, que es la falacia ad YouTubium. Esto es cierto porque lo he visto en YouTube, por ejemplo, esa puede ser también una falacia, ¿no? El hecho de ver un video en YouTube no valía absolutamente nada. Luego, dice lo siguiente aquí: dado que Einstein fue miembro del Partido Socialdemócrata, no cabe ninguna duda de que ese partido es la mejor opción política que tenemos los alemanes. ¿Qué tipo de falacia se está utilizando aquí? Se está utilizando en primer lugar la figura de una persona reputada como Albert Einstein, que por supuesto es una persona que mucho tendría que decir acerca de cuestiones físicas, pero se está utilizando Albert Einstein para validar una opción política. En consecuencia, no es el ámbito que le corresponde. Hay una incongruencia. Y en tanto que tal, entonces es una falacia ad verecundiam, o la apelación a la autoridad, ¿no? Que es un falso argumento. Luego, la pena capital en Estados Unidos ha dado la tasa de criminalidad más alta y el mayor número de prisioneros por cada 100.000 habitantes en el mundo industrializado. Se están refiriendo aquí a la pena de muerte, ¿no? Yo sospecho que aquí se trata de un argumento persuasivo, ¿no? En el que dice lo siguiente, ¿no? La pena capital, que es la pena de muerte, ¿no? La pena de muerte desencadena la alta tasa de criminalidad y el mayor número de prisioneros, ¿no? También arriba, el mayor número de prisioneros. Perfecto. Por cada 100.000 habitantes. Muy bien.
Y entonces, ¿hay manera de poder establecer una relación causa-efecto real entre la pena capital, que es la pena de muerte, y la alta tasa de criminalidad? No. Este es un argumentum post hoc ergo propter hoc. Vamos ahora con la siguiente. ¿Entenderá el pueblo sufriente, el pueblo indígena, el pueblo asalariado, la gran injusticia que gobierne solo el 5% más rico, el 5% que es el dueño del 75% del país? Como todos sabemos, ¿no? Ese es un argumentum ad populum, ¿sí? La apelación a la mayoría, como todos sabemos. Es algo que todos sabemos y en consecuencia valida mi afirmación, argumentum ad populum. Seguimos con el siguiente. Dice aquí, si Grecia abandona el euro, entonces no le quedará otra que enfrentarse a la bancarrota total, a la recesión desenfrenada y a cargar con un dracma muy devaluado. Por tanto, Grecia no puede salirse del euro. O sea, Grecia abandona el euro y entonces ¿qué va a desencadenar ello? Bancarrota total, recesión desenfrenada y un dracma devaluado. Bien, eso quiere decir entonces que es como una advertencia, ¿no? Oye, Grecia, abandonas el euro y entonces esto es lo que te va a caer. Perfecto, es un argumentum ad baculum, o la apelación a la fuerza, a la violencia, a la intimidación. Seguimos con los falsos argumentos. No queremos ese candidato joven que les teme a los jóvenes, a ese que cuando fue a la Ibero o al Ibero, terminó en el baño y no fue al debate de los jóvenes de México. A ese candidato no lo queremos porque además representa autoritarismo, rendición frente al crimen, deuda y abuso de poder, ¿no? La palabra aquí es ad hominem, ¿no? Se está cuestionando al individuo y no a sus propuestas, no a sus, digamos, a sus afirmaciones, a sus argumentos, ¿no? No queremos porque es joven en principio y es un joven que tiene miedo. Bien, estás atacando al individuo, no estás atacando a los argumentos. En consecuencia, ese es un falso argumento, es un argumentum ad hominem. Luego, no tengo mucha información sobre esto, excepto que no hay nada en el expediente que hay en los archivos para demostrar que no tiene conexiones con los comunistas. No tengo mucha información sobre esto, excepto que no hay nada en el expediente que hay en los archivos para demostrar que no tiene conexiones con los comunistas. Y entonces, la falta de pruebas, la falta de argumentación y la falta en realidad de evidencia, ¿no? Se suele utilizar para poder validar algo, es un argumentum ad ignorantiam, o la apelación al desconocimiento, ¿sí? Y finalmente, soy un hombre, y al igual que otros hombres de carne y hueso, tengo familia e hijos. Sí, 3 hijos que dependen solo de mí. Por eso, jueces, recuerden que si me condenan, también condenarán a mis pobres hijos. No han puesto este argumentum aquí, no lo han colocado, pero este es un argumentum ad misericordiam, ¿no? Es la apelación a la piedad, ¿sí? Es un argumentum ad misericordiam, no lo han colocado lamentablemente dentro de los tipos de argumento, a no ser que se me haya saltado alguno por ahí, y no lo creo. Pero es una falacia también, ¿no? Es una falacia, un falso argumento que debemos evitar. Bien, señores cachimbos, con eso terminamos la sección de actividades en las cuales tenemos que definir qué tipo de falsa argumentación es, a la luz de lo que nos han planteado. Ahora vamos con el texto de ejemplo. Y entonces dice aquí, la primera señal de la peste llegó al país en los primeros días de abril de 1903, cuando unos obreros chalacos encontraron en el molino Milne una gran cantidad de ratas muertas entre los sacos de harina. Días después, Manuel Javi, un cocinero chino de 60 años que moraba en dicho recinto, murió exhibiendo en la ingle unos extraños bubones del tamaño del huevo de una paloma. El médico que atendió a este infortunado hombre, basándose en un temor generalizado en aquel entonces, sostuvo que la causa del deceso fue una pulmonía. A las pocas semanas, 10 trabajadores de aquel molino cayeron víctimas de un extraño mal que les secaba la lengua, les hinchaba los ojos y los bañaba en fiebre. Este fue el comienzo de la epidemia de peste bubónica en Lima, una ciudad caracterizada por el hacinamiento, es decir, por el amontonamiento, ¿no? Que terminó extendiéndose por toda la costa norte hasta la década del 30 del siglo XX. Lima, al igual que muchas otras ciudades costeñas a inicios de ese siglo, estaba ambientada para la proliferación de las ratas y de la peste bubónica, enfermedad que se contagia a través de la picadura de la pulga que parasita dicho animal. Porque estaba saturada de muladares, con sistemas precarios de desagüe y viviendas hacinadas, sucias y con materiales y diseños arquitectónicos en las cuales los roedores pudieron albergarse y propagarse, conocidas como callejones. Por ejemplo, en 1905, de las 386 viviendas con casos de peste, 126 eran callejones. Muy bien. Ese es el texto en rigor.
la peste bubónica y la proliferación a propósito del hacinamiento limeño. Y luego tenemos por aquí una tabla estadística muy puntual, casos de peste bubónica en la costa norte del Perú, desde 1903 hasta 1930, y tenemos quinquenio de 1903 al 5, 1906 al 10, ¿no? Del 11 al 15, del 16 al 20, del 21 al 25, del 16 al 30. Y entonces, tenemos en Paita, Chiclayo, Pacasmayo, Trujillo, Lima, donde encontramos en el quinquenio de 1903 al 5 un mayor volumen de personas afectadas en Lima, ¿no? Seguido de Pacasmayo, luego de Chiclayo, de Paita y de Trujillo. Pero en el periodo 1906 a 1910 ya no es Lima, sino más bien Trujillo, el que tiene una cantidad ingente de personas con peste bubónica. Y vean ustedes que el promedio general también se incrementa de 1.873 a 4.300. Luego le sigue Lima, luego Chiclayo, luego Pacasmayo y luego Paita. Entre el año 1912 y 15, el lugar con mayor cantidad de casos de peste bubónica sigue siendo Trujillo, continúa con Lima, luego con Chiclayo, Pacasmayo y finalmente Paita. Y entonces así vamos desagregando estos datos. En el año de 2016 a 2020 sigue siendo Trujillo el lugar con más casos de peste bubónica, pero ya en el 1921 y 1925 Lima se vuelve nuevamente o retoma el protagonismo, y eso ocurre también de 1926 a 1930, ¿sí? Aunque en ese periodo de tiempo ya se reduce de 3.000 a 1.500, ¿no? Luego, resolvamos entonces la pregunta de opción múltiple de inmediato. Bueno, jóvenes, entonces atacamos la primera pregunta. Dice, teniendo en cuenta la información expuesta en el texto y los datos del cuadro, que en realidad es una tabla, ¿no? Podemos establecer que la intención principal del autor es explicar la causa de la propagación de peste bubónica en la costa norte del Perú en las primeras décadas del siglo XX. Dilucidar qué es la peste bubónica, sus principales causas y sus síntomas y la manera de cómo se transmite. Criticar la desidia de los gobiernos del Perú por la precaria política sanitaria que caracterizó al país en el siglo XX. Y finalmente, analizar las condiciones de vida de los peruanos y las enfermedades infecciosas que adolecieron durante el siglo XX. Bueno, la clave correcta aquí es la alternativa A, explicar la causa de la propagación de peste bubónica en la costa norte del Perú en las primeras décadas del siglo XX. Bueno, ya hemos discutido con largueza eso en el caso anterior. Nos ofrece información acerca de cómo es que estalla la peste bubónica, cuál fue la razón principal, que fue el hacinamiento, es una enfermedad de hacinamiento en rigor. Luego nos piden aquí lo que connota señal, ¿no? Lo que connota señal dice, la primera señal de la peste llegó al país en los primeros días de abril de 1903, ¿no? Y entonces, señal en concreto, connota, no nos piden el sinónimo, pero connota evidencia, ¿no? Es una evidencia de. La palabra polución en realidad está reemplazando o reemplaza a una palabra más castellana que es contaminación, ¿no? Aquí proviene, ¿no es cierto?, de pollution, y por eso es que se suele utilizar, pero tenemos la palabra contaminación en rigor. Pregunta número 3, sobre las provincias de la costa norte que registraron casos de peste bubónica entre los años 1905 y 1930, es incompatible afirmar que la provincia de Trujillo, bueno, aquí me olvidaba, la palabra señal connota evidencia, alternativa C, en el primer caso es la alternativa A. Luego dice aquí sobre las provincias de la costa norte que registraron casos de peste bubónica entre los años 1905 y 1930, a ver el cuadro, es incompatible afirmar que la provincia de Trujillo mostró más casos de peste entre 1906 y 1910. Bueno, esa no es la clave. La menor cantidad de casos de Pacasmayo ocurren entre 1921 y 1925. En el caso de Pacasmayo, en rigor, la mayor cantidad de casos ocurre en 1906 y 1910. La menor cantidad, perdón, dice aquí, y sí, efectivamente es en Pacasmayo 140 entre 1921 y 1925. El total de casos en Chiclayo representa el 15% del total de casos. En el caso de Chiclayo tenemos total en la costa norte 1.873 de 17.843. Entonces, no es propiamente el 15% del total de casos, ¿no? Son menos del 10%. Y entonces esa sería la alternativa incompatible. Vamos con las siguientes preguntas.
Teniendo en cuenta el diagnóstico del médico que atendió al cocinero chino que murió presentando bubones en la ingle, podemos inferir que dicho galeno basó su opinión en un pseudoargumento, llevó a cabo varios exámenes exhaustivos, trató al señor Javi con mucha dedicación, era un especialista descollante en el país. ¿Cuál sería la clave correcta? Basó su opinión en un pseudoargumento. ¿Sí? Y finalmente, si la ciudad de Lima de las primeras décadas del siglo XX hubiera contado, con un eficaz sistema de desechos, ¿no? Dice que los sistemas de desagüe eran pésimos, había mucho hacinamiento, mucho amontonamiento. Un sistema adecuado de desagües y un diseño urbano contrario al hacinamiento, es posible pensar que hubiera sido más complicado que ocurra y que se desencadene esta epidemia de peste bubónica, ¿no? La clave correcta es dedo, alternativa D. Hubiese resultado muy complicado que se propague la peste bubónica. Y en el caso de 5, si la ciudad de Lima de las primeras décadas del siglo, 4, me parece que lo había dicho, pero vamos a marcarlo ahí, es la alternativa. Basó su opinión en un pseudo argumento.